muchas cosas que decir. Buenos días a todos, autoridades académicas, profesores, alumnos, el resto del auditorio. No puedo hacer otra cosa más que sumarme a todas las palabras que se han dicho anteriormente sobre Paco Gutiérrez Carbajo, maestro y amigo. Además, para mí es especialmente importante este momento que agradezco a la Universidad Complutense, al ITEM y a la Fundación Universitaria, porque me permiten agradecer públicamente todo lo que él ha supuesto en mi carrera profesional y en mi persona, ¿no? Yo, durante toda mi vida, o por lo menos desde los orígenes muy primigenios, estoy escuchando el nombre de Francisco Gutiérrez Carbajo y de esas personas que, como él, se dedican a los estudios de las artes escénicas, ¿no? Y posteriormente, cuando mi carrera profesional ha ido evolucionando, he defendido siempre esa necesaria vinculación que, gracias a ellos, se produce entre el mundo académico, entre la universidad y los escenarios. A mí es algo que me parece absolutamente necesario e importante y que no debemos dejar que se pierda. Bueno, pues esa unión y esa solidificación de las bases que luego hace que nosotros podamos traducir a la escena los textos teatrales, se produce, insisto, gracias al trabajo de los investigadores y, en este caso, y muy especialmente, al trabajo de nuestro amigo y maestro Paco. Cuánto le deben los autores españoles, cuánto le deben las autoras españolas, cuánto le debe la dramaturgia contemporánea y también la que no lo es. O sea que, en ese sentido, muchísimas gracias y reitero, es un auténtico placer y un absoluto privilegio poder estar aquí, porque de verdad ese puente no debe romperse y me temo que a veces la tendencia es otra. O sea que gracias por vuestro trabajo, que es tan absolutamente necesario. Y como también es necesario el trabajo de todas las personas que me acompañan hoy en esta mesa y que han trabajado y han seguido esa senda de construcción de ese edificio de las artes escénicas desde lo académico hasta lo práctico. Para no robarles más tiempo, voy a presentarlos brevemente. Berta Muñoz Cali, porque además todos ellos de alguna manera tienen cierta vinculación conmigo y tienen o por lo menos yo la siento, ¿no? Y eso me hace todavía estar más feliz y sentirme más orgulloso de pertenecer a esta mesa y de poder dedicarles estas palabras. Berta Muñoz, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá, con premio extraordinario de doctorado. Desde 1999 trabaja en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música como responsable del Departamento de Investigación y Difusión, donde ha publicado los volúmenes Mapa de la Documentación Teatral en España y Guía de Obras de Referencia y Consulta, dentro de la serie Fuentes para el Estudio del Teatro Español. Entre sus publicaciones destacan los libros La literatura infantil y juvenil del exilio republicano, de 1939, en colaboración con María Victoria Sotomayor, Teatro crítico y censura, Expedientes de la censura teatral franquista, Censura y teatro del exilio y Panorama de los libros teatrales para niños y jóvenes, por el que recibe el premio Juan Cervera de Investigación. Recientemente ha publicado, junto con Diego Santos, una edición crítica de la obra teatral El solitario, de Concha Méndez. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado numerosos artículos sobre el teatro contemporáneo en revistas especializadas como Primer Acto, Las Puertas del Drama, A de Teatro, ALEC, Revista de Literatura, Signa, etc. Para hacer un apunte sobre el trabajo y sobre lo que supone Berta, en este contexto del que yo les estoy hablando, yo me atrevería a decir que ninguno de los trabajos de investigación teatral que tienen que ver con trabajos de doctorado serían lo que son si Berta no desarrollase la labor que desarrolla en el que fue el Centro de Documentación Teatral y que ahora es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Su labor es absolutamente fundamental. Hablo en primera persona, pero también me consta que todo el resto estaría conmigo en ese pensamiento. Nada sería lo que es, la investigación teatral no sería lo que es
si Berta no estuviera donde está. Kerstin Bauer-Funke es catedrática de Filología Románica en la Universidad de Münster, Alemania. Nosotros ahora nos saludábamos y hablábamos de esa vinculación también que nos une a través de mi familia. Miembro del Consejo Asesor de la revista Estreno, una de sus principales áreas de investigación es la literatura española del siglo de oro y de los siglos XX y XXI. Entre sus publicaciones, dedicadas a la literatura española, cabe mencionar más de 90 artículos sobre el teatro del siglo de oro, ha trabajado a Sor Juana, a Mira de Mesco, a Cervantes, sobre el teatro del siglo XX y del siglo XXI. El teatro y la narrativa contemporánea, donde trabajó a Resino, a Escabias, a Corredoira. Sus investigaciones se han centrado también en la literatura y cultura mexicanas del siglo XX, así como el teatro cubano del exilio, escrito en los Estados Unidos. Ha editado 3 libros sobre teatro español: Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y XXI, en 2016, Crisis y creatividad en el teatro español y latinoamericano del siglo XIX al siglo XXI, en el 2020, y Teatro español de los siglos XX y XXI, estudios monográficos, del año 2021. Coedita con Wilfred Floyd y Manfred Diez 3 estudios sobre espacios en teatro español y latinoamericano desde los siglos XIX hasta la actualidad. Actualmente prepara como editora de la revista teatral Estreno las cartas del Congreso Internacional de Estreno, Teatro y Reclusión, celebrado en la Universidad de Münster en junio de 2022. Además de agradecer, lógicamente, su valiosísima presencia, su magisterio, Kerstin viene acompañada de alumnos interesados en estos estudios que tienen que ver con el teatro y con las artes escénicas, insisto, desde la rama académica y desde la rama de la práctica. Ellos acompañan también al profesor Carbajo. Les doy la bienvenida y les doy las gracias. Y me parece también especialmente interesante esta presencia porque de alguna manera cierra este círculo al que todos pertenecemos. Hablaba el rector de la importancia de la proyección internacional de los trabajos de Paco. Bueno, pues esta proyección seguramente se verá acrecentada a raíz de ese futuro magisterio que esos alumnos de Kerstin puedan luego realizar. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Me acompaña también Basilio Rodríguez Cañada, editor, escritor, poeta, profesor, articulista y gestor cultural español, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su vida a la cultura y a la literatura en todos los ámbitos, lo cual le agradecemos grandemente, porque yo creo que hace muchísima falta. Fundador y presidente del grupo SIAL, Timbalión, y presidente también del PEN Club Español, organización de escritores fundada en Madrid en 1922 por Ramón Gómez de la Serna y Azorín, se dice pronto, que también fue su presidente. Ha recibido el premio de poesía González de Lema, el premio Rafael García Plata de poesía, el Aurelio Arturo de poesía, el premio Estrella de Oro a la excelencia profesional y el premio europeo a la calidad empresarial. Yo hablaba antes de la importancia que tiene esta vinculación del mundo académico con el mundo de la escena y creo que hay un elemento absolutamente fundamental que es y que de alguna manera es lo que nos está mostrando este homenaje a Francisco Carbajo, que es la importancia de los maestros, la importancia de los precedentes, la importancia de nuestro patrimonio cultural, de nuestros autores primigenios, que luego, de alguna manera, han sido los que han ido creando ese caldo de cultivo sobre el que luego es posible crear. Nada se puede crear ex novo, nada se crea sin tener el conocimiento previo de todos aquellos que nos han precedido. Y es un peligro que nos acucia últimamente el pensar que de la nada pueden salir cosas nuevas. Todo lo nuevo parte de algo. Y yo creo que en el caso también de la profesora Kerstin, esa mirada hacia los siglos anteriores, esa mirada hacia el 17, hacia el 18, hacia el 19, hacia la primera mitad del 20, y que todo no sea lo que acaba de salir en la última jornada, es absolutamente necesario, y me parece que en ese sentido Basilio desde el Instituto hace un trabajo absolutamente fundamental. Como decía antes, me acompaña también
Juan Manuel Riesgo, profesor visitante de la Universidad de La Manuba, en Túnez, y profesor del Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido también. Ha sido todo un poco rápido, pero aquí estamos. Y sin más dilación, les voy a pasar la palabra, porque, como he dicho, somos muchos, con muchas cosas que decir, sin antes volver a felicitar a Paco, volver a decirle que me siento muy honrado de estar aquí y bueno, que estoy convencido de que todo lo que aquí ocurra va a ser importante y va a trascender. Muchísimas gracias. Pues paso la palabra a Berta Muñoz. Buenos días, muchas gracias Mariano por tu presentación. Bueno, tengo que decir que estoy encantada de estar aquí homenajeando a Paco Gutiérrez Carbajo, de quien se puede decir efectivamente que es un maestro en la plenitud de sus sentidos, tal como ha explicado el rector, y un amigo además. Y además en mi caso, tengo que decir que no sé si él lo recuerda, seguro que no, pero fue profesor mío en la Universidad de Alcalá, en un curso que compartieron Ángel Berengueriel de Teoría de la Literatura. Y es un curso en el que aprendí muchísimo y que recuerdo con especial cariño. Bueno, si Mariano ha comentado lo que le deben los profesionales del teatro a sus investigaciones, pues qué decir de lo que le debemos los investigadores. A sus conferencias, sus ediciones críticas, sus libros. Yo había un aspecto de él que desconocía y que era el de la gestión cultural en esa época tan especial para la cultura española, que fue la del Colegio San Juan Evangelista, la época del tardofranquismo. Realmente quien me sugirió el tema fue Jesús, mi compañero, Jesús Campos. Y yo no tenía muy claro si hacerlo o no, pero después de lo que he estado investigando y lo que he estado viendo, tengo clarísimo que era el tema que tenía que investigar. Ha sido todo un cúmulo de casualidades, de materiales que me he ido encontrando, ahora lo comentaré, y cuando estamos en esta mesa, da la casualidad que el profesor que está a mi lado me dice al oído: yo fui subdirector del San Juan Evangelista, en los años 75 y 76. O sea que estaba clarísimo que esta era la ponencia que tenía que hacer. Además, uno piensa siempre que sabe todo de la censura, después de haber visto, bueno, todo, cientos de expedientes, y de pronto me he encontrado aspectos que me han sorprendido. Después de tanto tiempo he ido a ver los archivos y he visto un par de cosas que me han dado que pensar. Comienzo. Tengo unas imágenes, supongo que el colegio más o menos todos sabéis cuál era y cómo era, pero pues si no es así, pues tengo aquí un par de fotografías del colegio y empiezo hablando del Colegio Mayor, un hito en la cultura madrileña del tardofranquismo. Tras el abandono en 2014 del Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista por Unicaja, la entidad que lo había gestionado en los últimos 50 años, buena parte de los archivos de este colegio emblemático de Madrid acabaron en la basura, y con ello la memoria de uno de los escenarios de referencia del teatro independiente en España de los años 60 y 70. Con estas palabras daba comienzo un vídeo grabado por el CEDAEN, o sea, por mi centro de documentación, a partir de la jornada que en marzo de 2022 se celebraron en la SAE y en el Ateneo de Madrid, a iniciativa de la Fundación San Juan Evangelista y del CEDAEN, con la que se pretendía recuperar la memoria de este emblemático colegio mayor, cuyas actividades culturales se situaron a la vanguardia de la cultura de la oposición durante los últimos años de la dictadura franquista. Juan Cuesta, vicepresidente de la Fundación San Juan Evangelista, formada por antiguos alumnos del colegio, contaba en la presentación de estas jornadas que el archivo de música se salvó y hoy se encuentra integrado en el archivo de la Universidad Complutense, pero el archivo de actividades teatrales desapareció y no ha sido posible recuperarlo. Por eso se celebraron esta jornada, entre otras cosas. Precisamente, con el fin de paliar en la medida de lo posible ese desaguisado, se celebraron, como digo, estas jornadas, bueno, en las que participaron personalidades como Carmelo Romero, Guillermo Eras, Carlos Sánchez, Paco Gutiérrez Carbajo, Juan Margallo, Fermín Cabarco, Luis Alonso de Santos, Miguel Vico, Petra Martínez, Miguel del Maestro y Carlos Bernal, entre otros. Todos ellos, o bien exalumnos de este colegio mayor, o bien artistas que hicieron teatro en él durante los años del tardofranquismo y la transición. Pedro Villora, exalumno del colegio,
que a finales de los años 80 había dirigido sus actividades teatrales, moderó en 2 encuentros. Se pretendía así recuperar al menos los recuerdos de sus protagonistas en un documento audiovisual que ha resultado ser de gran interés para la historia teatral de este periodo. Pues tan interesante como los recuerdos de la época del Colegio Mayor, que sin duda lo son, es la percepción que muchos de los intervinientes, auténticos protagonistas del teatro español desde los años 80 hasta nuestros días, tienen sobre lo sucedido en la escena española de entonces y de ahora. Bueno, además de organizar estos encuentros, desde la Fundación se ha intentado recuperar parte de la documentación a partir de archivos personales y hoy en día parte de esa documentación se encuentra en formato digital en el CEDAEM, donde he tenido la posibilidad de consultarla. Hablaba antes de casualidades y yo sinceramente en el momento en que empecé a escribir esto, que decidí preparar esta ponencia, yo no sabía que esta documentación estaba en el CEDAEM. Y al hablar con mi jefa, con mi directora, me dice, pero Berta, tú sabes que tenemos esta documentación. Así que gracias a esto, porque parece que acababa, ha sido muy reciente la donación, que está sin catalogar, no está disponible para los investigadores y ni siquiera estaba disponible en ese momento para quienes estaban en el departamento de usuarios atendiendo a los investigadores, sino que había sido una donación que únicamente en ese momento había pasado por una persona y solo lo sabía la directora y ella. Así que bueno, es una de las casualidades que decía. El San Juan, o el Johnny, como se le conoce entre los antiguos colegiales, no era el único colegio mayor en el que se hacían actividades teatrales y musicales. También se hacían, por ejemplo, en Elizabeth de España, en Elías Aguja, el Cheminade o el Guadalupe, entre otros. Pero su significación cultural y política trascendió los límites de unas meras actividades complementarias y alcanzó una relevancia muy superior a la de otros colegios similares. La asistencia a sus representaciones o a sus conciertos estaba cargada de significación política y el colegio se convirtió en una especie de símbolo antifranquista. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en aquella época hablan del espíritu del Johnny, un espíritu que se extendía a todas sus actividades culturales, la combatividad, la colaboración, su carácter de espacio de encuentro no solo entre universitarios y los artistas, sino con el conjunto de la sociedad. Su teatro dio cauce a las necesidades expresivas del público que iba a ver sus espectáculos y a sus anhelos de cambio social, estableciendo un fuerte vínculo con la sociedad madrileña de su tiempo. Son muchos los testimonios que inciden en que la actividad cultural de este colegio mayor contribuyó a un ensanchamiento de los límites de la libertad de expresión en la sociedad española del tardofranquismo. El que fuera su director en el curso 1969, Frutos Barbero, afirma que en el San Juan la libertad de expresión excedió, cito, el angosto marco legal de la época, lo que le acarreó no pocos problemas, y que sus actividades constituyeron la permanente excepción de todo un periodo en el que la censura protagonizaba cualquier comunicación cultural o artística. La actriz Petra Martínez, que actuó allí en varias ocasiones, lo definía muchos años después como un sitio donde había libertad. Da la impresión de que quienes allí actuaron tenían la sensación de que el colegio contaba con un estatus algo especial en lo que se refiere a la actuación de la censura. Por ejemplo, refiriéndose a las representaciones como la de Guillermo Tell tiene los ojos tristes con Lulú, o La excepción y la regla, Jesús Alcaide comentaba en el vídeo que he citado que no se explicaba cómo la censura autorizaba estas obras. Asimismo, tenemos noticia de alguna obra que se representó allí sin haber pasado por el trámite obligatorio de la censura previa de representaciones, tal como sucedió con el juego de los dominantes del grupo Tábano, del que luego hablaré, o por ejemplo en el expediente de Guillermo Tell tiene los ojos tristes, me he encontrado con que tampoco debió pasar la censura para esa representación, porque la representación anterior, para la que sí había pasado la censura, se autorizó para una única función de cámara, y sin embargo esta solicitud no está en el archivo. Visto con la perspectiva del más de medio siglo transcurrido desde el inicio de estas actividades, resulta difícil pensar que dentro de la España franquista existiera realmente un reducto de libertad sin matices ni claroscuros. Y en efecto los hubo. Los testimonios de quienes estuvieron allí nos hablan de multas, de visitas frecuentes de la policía, de continuas gestiones burocráticas para solicitar permisos y poder llevar adelante las representaciones. Rafael Álvarez del Grupo escribe que las representaciones, cito, eran un pretexto para acabar a pedradas con la policía, que solía rodear el local y colaborar así a intensificar el clima dramático. Pese a todo, la mayoría de los testimonios expresan un sentimiento compartido, el de que el pulso entre las autoridades franquistas y quienes luchaban por una cultura y una forma de vida nuevos fue ganado por estos últimos, al menos en el reducto del Colegio Mayor,
que en palabras de algunos de sus protagonistas funcionó como una auténtica espita o válvula de escape en una sociedad con tanta presión como era la sociedad española del tardofranquismo. Cabe preguntarse, por tanto, si la censura fue más permisiva aquí que en otros entornos, o si por el contrario fueron los responsables de su programación quienes supieron aprovechar mejor las grietas de un sistema que empezaba a hacer aguas, al menos en lo que se refiere a la vida intelectual y artística. Las contradicciones que vivía la sociedad española se hicieron evidentes en este espacio de pensamiento, de diálogo, de expresión artística y sobre todo de sed de libertad. En realidad, estas contradicciones en las que hubo de desenvolverse la vida artística y cultural del colegio quedan en evidencia ya desde sus inicios, pues el colegio estaba adscrito académicamente a la Universidad Complutense, pero se regía por un patronato privado que pertenecía inicialmente a la Fundación Santa María del Arzobispado de Madrid. En 1969, tan solo 3 años después de su construcción, debido a la precariedad económica del proyecto, pasó a depender de una entidad bancaria, la Caja de Ahorros de Ronda, y esta dependencia de dicha entidad, más tarde refundida a Unicaja, se mantuvo hasta su cierre en 2014. Frutos Barbero asumiría entonces la dirección con una tríada de subdirectores, uno de los cuales sería Paco Gutiérrez Carbajo. Pero ese mismo año, 1969, poco después de la citada crisis económica, comenta Andrés Raya en su blog Memoria Flamenca, y cito de forma literal, hubo otra crisis de mayor calado que obligó a modificar el plan inicial, que dice Andrés Raya. Los mandamases del régimen llevaban muy mal la creciente politización de muchos colegiales y no soportaban las actividades culturales que para los censores al uso eran actos claramente subversivos. La actividad de los grupos de teatro independiente, de la que habla yo el otro día, fue la gota que hizo rebosar el vaso. Voy a poner unas imágenes aquí, para que se vea no solo el teatro, sino el ambiente que se deja ver en esas fotografías, de lo que eran este tipo de representaciones o de conciertos. Fue la gota que hizo colmar el vaso. Fuera como fuera, querían acabar con esta situación. La Dirección General de Seguridad presionaba al rectorado para que este a su vez presionara a la dirección del colegio y a los nuevos patronos de Caja de Ronda. La presión fue tan fuerte que el rectorado amenazó con el cierre, salvo que hubiese un cambio radical en el equipo directivo. El proyectado equipo de gobierno, del que hablé más arriba, no llegaría a tomar posesión, y a partir de julio la dirección se entregaría a varios sacerdotes salesianos. Pese a los cambios en la dirección, Paco Gutiérrez Carbajo continuó ocupándose de la organización de las actividades culturales, y lo hizo en 2 épocas, incluida la época de mayor esplendor del colegio. Según cuenta él mismo en la citada grabación, se ocupaba también de trámites burocráticos, de llevar la documentación de los espectáculos al rectorado de la Complutense, al Ministerio de Información y Turismo y a la Comisaría de Leganismo. Aunque no nos cabe duda de su participación en la elaboración de la programación como gran conocedor del teatro contemporáneo y de la música flamenca. Dentro de la intensa programación cultural de este colegio mayor hubo un club de cine, se organizaron mesas redondas y numerosas actividades musicales, pero de todas ellas las que constituyeron sus 3 señas de identidad fueron el jazz, el flamenco y el teatro, y especialmente este último. Me centro ahora en el teatro de San Juan Evangelista. Tengo aquí una imagen más, esta ya es del año 77, de la transición, con Marco Sana interviniendo en el pleno, que refleja también bien el espíritu del colegio y el clima social que allí se vivía. La actividad teatral del San Juan comenzó en ese año clave para la cultura occidental, que fue en 1968. Es cierto que ya desde los años 40 la Universidad Española contaba con actividades teatrales gracias a los TEUs, pero en el caso de este colegio mayor es diferente, porque los grupos que allí representaron no fueron grupos de teatro universitario, sino fundamentalmente grupos de teatro independiente. De hecho, por allí pasaron los principales grupos independientes que entonces estaban formando en España: Goriardo, Bururú, Esperpento, Tábano, La Cuadra, El Joglars, Comedians, el TEU de Murcia, Taller de Teatro, Parábola, y algunas de las compañías extranjeras más emblemáticas de su tiempo, entre ellas el Teatro Experimental de Cali, Breath and Puppet y el Living Theatre. La Comisión de Actividades Teatrales de este colegio adoptó el nombre de Corral de Comedias y tuvo entre sus principales impulsores a José Luis Alonso de Santos, que entonces dirigía las actividades teatrales de la Complutense. Alonso de Santos define este colegio mayor como un centro sociológicamente importantísimo para comprender la cultura española de aquella época. Más allá de las representaciones y de los actos. No me queda. Pues se ve que no calculado muy bien. Bueno,
Pues cito algunos títulos de los que allí se representaron: Guillermo Tell, que ya lo he citado, La excepción y la regla, El juego de los dominantes, de Juan Carlos Oviedo, La escuela de los bufones, de Gelderode, por Margallo, El juego de los insectos. Tengo aquí algunos carteles. Bueno, esto es La excepción y la regla, por Bululú. Aquí tenemos la obra de Gelderode, La escuela de los bufones. También Robert Olbrecht, interpretado por Natalia Huarte, por la adaptación de Lauro Olmo. La cazuela de Alcoy, interpretando un Murray. Estos verdes eran los carteles que se hacían en el San Juan Evangelista. En este caso está el de los palos de la cuadra, el del centro es la ópera del bandido, Cortábano, y Aula 6, el espectáculo Parábola. Bueno, esta obra se ensayó allí. Nacimiento, pasión y muerte de, por ejemplo, tú, de Jesús Campos, hizo un ensayo general con público, que tampoco se presentó a censura para hacer ese ensayo general con público, que realmente fue una representación sin escenografía. Las otras dos fotos son de la compañía, que creo que también daba muy bien el ambiente de la época. Y estos son tres carteles más del Teatro de Cali, Bread and Paper y el Living Theatre. Esta es El juego de los dominantes. Voy a hablar un poquito del juego de los dominantes. Es una obra del argentino Juan Carlos Oviedo, que la dirigió Juan Margallo, y realmente era un espectáculo de improvisación. Entre los expedientes que me he encontrado, nunca he visto uno parecido. Los censores deciden que, como es un espectáculo de improvisación, no pueden tomar, esta es la instancia que presenta Tábano, deciden que, como es un espectáculo de improvisación, no pueden juzgarlo, puesto que cada representación sería distinta. Entonces toman esa determinación y le hacen una consulta antes de emitir el dictamen definitivo al subdirector general de teatro. En ese momento el director general era Carlos Robles Piqué. El subdirector general se ve que su opinión era solo consultiva y les dice: es una época en la que, a pesar de que se supone que con Fraga hay una cierta modernización y luego cae, en realidad no es verdad. En la época de Sánchez Bella, en el teatro, hay un poquito más de libertad que con la de Fraga, un poquito más, tampoco mucho. Y lo cierto es que, Echevella al ministro, por supuesto, y lo cierto es que este subdirector general, que se debe sentir bastante moderno en ese momento, dice que no se puede prohibir un espectáculo de improvisación por el hecho de serlo, que lo siente, pero que si los censores tienen que trabajar más, que también que trabajen, que también a él le gustaría trabajar menos. Esto lo dice literalmente en su nota. O sea, que tienen que verse las representaciones y tomar la decisión en cada una de ellas. Porque una vez en la vida los censores no le hacen caso y el director general, en este caso Carlos Robles, lo que decide es prohibir, al final, prohibir la obra. Bueno, como creo que ya me estoy pasando de tiempo, pues iba a hablar también de algunas cosas más, pero bueno, ya lo dejaré para las actas o para Muchísimas gracias, Benta. Bueno, pido perdón por el rigor en la escaleta, pero si no cumpliríamos el objetivo que tenemos. Yo creo que todo lo que he podido ganar al principio lo he perdido ahora, porque lo hago hacer. Es también la función del presidente. Paso la palabra a Kerstin Bauer. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación. Muy apreciado y querido Paco, señoras y señores. Otra vez. Muchas gracias a ti, Mariano, por tu presentación tan amable. Muy apreciado y querido Paco, señoras y señores. Es para mí un gran honor y placer poder participar hoy en estas jornadas internacionales en homenaje al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, para agradecer a Paco su gran amistad de muchos años ya. Nos conocimos en el año 2004 y coincidimos otra vez en el año 2008 en los coloquios organizados en Gießen por nuestro gran amigo Wilfried Flöck. Y entonces hablamos en estos congresos sobre teatro. Desde entonces
Nos hemos reencontrado en Madrid y en diversos congresos. Paco siempre aceptó las invitaciones a Münster, donde nos ha enriquecido con sus valiosas aportaciones en los simposios internacionales que he venido organizando allí. Por ejemplo, en el 2014, en el Congreso Internacional, citado ya por Mariano, Espacios Urbanos, y otra vez en el 2016, en el Congreso Internacional dedicado al tema de la crisis y creatividad en el teatro español y latinoamericano desde el siglo XIX al siglo XXI, así como en el Gran Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. También le estoy muy agradecida a Paco por incluirme en una colección de la editorial Sierra Pigmalión y por inspirarme a colaborar en una obra literaria con el título Frankfurt, Territorio Literario, porque ha sido Paco quien hizo posible que conociera a Basilio Rodríguez Cañada, aquí a mi lado, y a Neri Santos, que también hablará en uno de estos días en este congreso. Igualmente quiero dar las gracias a Paco por enviarme siempre todas sus nuevas publicaciones. Para nosotros en Alemania, eso es de gran valor para mantenernos al día de las novedades en el campo del teatro español. Como nuestro contacto se ha realizado no solo por escrito o por correo electrónico, sino también a través de viajes a Münster y a Madrid, me gustaría hablar hoy de una breve obra de José Martín Recuerda del año 1955, con el título Las ilusiones de las hermanas viajeras, en la cual el dramaturgo granadino habla del mundo fascinante del teatro, así como de los viajes soñados pero imposibles debido a un fenómeno que nos es muy familiar ahora, el espacio cerrado como el confinamiento, dentro del cual se despliega todo el mundo maravilloso del teatro. En efecto, esta pieza breve de Martín Recuerda es un homenaje a la creación dramática y al teatro, por lo cual me gustaría no limitarme a sacarla un poco del olvido, sino conectarla con mi homenaje a Paco en cuanto que investigador, viajero y devoto del teatro. En varias obras suyas, Martín Recuerda nos brinda diversas formas de aislamiento, reclusión y encierro. Para poder ilustrar el encarcelamiento, sea este imaginado o real, asocia el espacio dramático con un concepto que se define por la dicotomía entre el espacio cerrado y el espacio abierto, que a menudo se transmite por la estética del teatro dentro del teatro. Ya en El Payaso, en una obra que se llama El Payaso y los Pueblos del Sur, del 51, abordó la reclusión para ilustrar el amor desafortunado de un payaso con una bailarina joven y bella. Luego de abandonar el circo tras un intento suicida, el payaso pasa a vivir su vida vacía de sentido en una habitación estrecha cuyas ventanas abiertas miran al mar. En las ilusiones de las hermanas viajeras concibe la oposición de encierro y apertura para ilustrar la triste existencia de tres hermanas solteras que intentan hallar una salida por medio de un teatro improvisado en su salón. También las piezas El Teatrito de Don Ramón del 57, como Las secas cañas del camino del 60 y Las salvajes en Puente San Gil del 61, se aprovechan del teatro dentro del teatro para mostrar las antinomias de encierro y apertura, libertad y aprisionamiento, esperanza y resignación. Esta misma técnica y estética le sirve al dramaturgo en Las ilusiones de las hermanas viajeras, porque en ella vincula el destino de estas hermanas con la creación de un espacio teatral autónomo que se convierte en el punto de partida de un intento, aunque fallido, de salir a la libertad. Para estas hermanas, que se llaman María, Isabel y Ángela, el teatro deviene así la única escapatoria del prosaico mundo de la vida cotidiana. Dentro del espacio cerrado de su casa, donde regentan una modesta pensión, sueñan con un viaje al mar y con el rutilante mundo del éxito teatral que ansían como actrices y poetas.
La acción se desarrolla precisamente en la Nochevieja, esto es, en el momento transitorio, mientras la hermana mayor, María, actúa en una compañía de teatro local. Isabel y Ángela despiden al último cliente del año. Durante el compás de espera, en tanto que María regresa para celebrar juntas con sus hermanas el nuevo año, Isabel y Ángela, acompañadas de Marina, una anciana que también vive en la pensión, representan con devoción y euforia la pieza El tren del sur, escrita por Isabel, en la cual se despliega una gran historia de amor romántico surgido de la nada, evocando los grandes sentimientos que ni ella misma ni sus hermanas han experimentado nunca. Mientras Isabel y Ángela aún imaginan el gran éxito que esperan conseguir con esta obra, María vuelve a casa. Ha sido desbancada por una nueva y joven actriz, por lo que en un momento de desengaño, María ha decidido no actuar más. Luego, las hermanas celebran el Año Nuevo en el balcón, donde formulan sus deseos de libertad. Cito: Dios nuestro, que el año que entra vayamos a ver el mar. En este momento precisamente, sereno, interrumpen los miembros masculinos de la compañía de teatro de María, esta vez ebrios, quienes surgen en la puerta y entonan la canción Adiós a la vida a María. El abatimiento causado por esta broma desencadena un fogonazo de lucidez en las hermanas. Llegan a la conclusión de que ni Isabel, en su condición de poetisa y dramaturga, ni la actriz María alcanzará nunca el soñado triunfo, y así se desvanecen las esperanzas de escapar alguna vez de la deprimente situación. Con indisimulada, en esta escena con indisimulada brutalidad, Ángela explica su incontenible voluntad de salir para ver el mar. Y ahora cito lo que dice a sus hermanas: si no queréis venir conmigo, iré yo sola. No quiero morir engañada como moriréis vosotras si no salís de aquí. No quiero que lleguen a mi puerta a cantar como han cantado a María, a la actriz vieja y amanerada que no tenía valentía de renunciar a la mayor ilusión frustrada de su vida. Es tan pobre y tan cobarde que quiere y no puede convencerse de que vivió en una ingenua y desesperante farsa. Farsa como la tuya, Isabel, la pobre poetisa local, que tan solo un día le publicaron unos versos en un periódico de su provincia y se creyó elegida de Dios. Yo tomaré el primer tren que conduce al mar. Qué hermoso esperar heredar el tren al primer tren de la mañana. Mañana pasearé en barca por la orilla del mar. Fin de cita. Pero finalmente, en vez de salir para viajar, se pliegan a que creen su destino inexorable y vuelven a interpretar esta obra que se llama El tren del sur para celebrar el Año Nuevo. Como se ha visto, la dicotomía entre la realidad y la ficción, la dicotomía entre dentro y fuera, cerrazón y apertura, reclusión y libertad, se perfila en esta obra tanto en la semantización del espacio como en el uso muy acentuado de distintos símbolos. La libertad inalcanzable se perfila sobre todo a través del simbolismo del mar y del pájaro. Mientras la vista desde el balcón de la pensión es muy limitada, lo cual subraya la reclusión de las hermanas en el estrecho entramado urbano, los paños de encaje de sus muebles revelan sus anhelos. Y cito la acotación: algunos muebles tienen paños de encaje con figurillas ingenuas alusivas al mar, estrellas marinas, algas, espinos, barcos, faros, olas. Hay un mueble, una pianola con otro paño de encaje donde se dibuja un tren en marcha echando humo. Fin de cita. Los leitmotivs citados varias veces en la obra, es decir, el pájaro y el mar, caracterizan así a las hermanas. La sórdida vida dentro del espacio cerrado encuentra su contrapartida en el simbolismo del pájaro como encarnación de lo inmaterial y lo espiritual que vuela hacia el espacio abierto. Al verse a sí mismas
Como pájaros libres, las 3 hermanas ya han volado lejos de la realidad cotidiana hacia un mundo de la ficción, tal y como María describe su destino utilizando el simbolismo del pájaro. Cito: «Ay, Isabel, lo que hemos nacido con alas, no podemos volar siempre bajo el mismo cielo, hasta nuestro cielo nos ahoga». La lucha de estas mujeres por la libertad y la autorrealización en una actividad creativa, sea como poetisa o como actriz, fracasa no solo por su falta de autoevaluación realista, sino también por las estructuras sociales que solo se insinúan en la obra. La broma de mal gusto que los compañeros de teatro se permiten con María deja claro que a la soltera se le niega la inclusión en la vida fuera de su casa a pesar de sus intentos de liberación. Como entre visillos y desde su balcón, María, Isabel y Ángela aún pueden percibir la sociedad que las rodea. En su imaginario tren del sur, quieren escapar de este aislamiento, de esta falta de perspectiva y de este estancamiento que caracterizan su lúgubre existencia y que explican su huida imaginaria hacia el brillante mundo del teatro. Por ello, es importante ver en el juego dramático y teatral de las 3 hermanas viajeras una actividad que salva y libera, o dicho de otra manera, el homenaje que estas hermanas viajeras encerradas brindan al teatro les salva la vida. También existe, necesito uno más, también existe el caso inverso, donde una anciana juega un juego teatral a fin de emprender su último viaje imaginario para poder morirse, como es el caso en la obra Machu Picchu, una mini pieza escrita desde mi celda, como dice Jerónimo López Mozo. Resulta interesante observar que el espacio cerrado como categoría dramática ha vuelto con gran virulencia durante la pandemia. Las obras publicadas en volúmenes como De los días sin abrazos, Teatro para una crisis y también Quebradas, dramaturgas en tiempos de pandemia, lo demuestran. Todos los aquí presentes, investigadores, dramaturgos y todos los profesionales de teatro, como institución y como lugar de creación, sufrimos del confinamiento y del encierro, de la imposibilidad de vernos, de ir al teatro, de viajar, y sentimos cómo nos faltaban el teatro y su magia. Finalmente recuperada esta libertad para poder viajar, para poder volar y desplegar las alas después de estos tiempos opresivos que sin duda nos ayudarán a comprender mejor esa reflexión penetrante con la que los dramaturgos muestran desvelos, ataduras y muros que a veces no nos dejan ver las vidas de heroínas olvidadas. Me infunde de mayor placer y honor el poder encontrarme aquí celebrando este homenaje a Francisco Gutiérrez Carbajo con una obra que, valga la insistencia, nos habla de la magia del teatro. Muchísimas gracias. Gracias, Kerstin. Has necesitado uno menos. ¿Menos? Muy bien. Bueno, yo reitero mis disculpas y paso la palabra a Basilio Rodríguez Cañada. Sí. Este. Muchas gracias. Yo no tengo la envidiable voz de la profesora y necesito el apoyo técnico. En primer lugar, quiero manifestar también mi alegría por estar aquí en un acto que es un acto de justicia poética hacia mi nunca bien querido y ponderado amigo Francisco Gutiérrez Carbajo. También quiero saludar y agradecer a los miembros de esta mesa que me hayan acogido, puesto que en las intervenciones de todos ellos me voy a sentir muy representado, reconocido. En primer lugar, en la primera ponencia, porque efectivamente el San Juan Evangelista, Johnny, como le conocíamos,
los que frecuentábamos sus actividades, fue un colegio en el que tuve ocasión no de coincidir con mi nunca bien querido condeado Paco, fue en una etapa posterior, ni tampoco con Juan Manuel Riesgo, pero sí estuve 15 años dentro de los colegios mayores coordinando las actividades conjuntas. Y bueno, pues también pudimos colaborar en muchos de los ciclos literarios que se organizaron en ese colegio. Me ha recordado esos años que ya empiezan a estar lejanos. Igualmente, la intervención de la profesora Thorstein, yo le quiero agradecer que nos haya mencionado, porque efectivamente Paco es un conector, es un inductor, es una persona que nos ha puesto en comunicación y relación con numerosas personas, muy valiosas, muy significativas, muy interesantes. Y una de ellas es la profesora con quien tuvimos el placer de compartir en la pasada Feria del Libro de Frankfurt una experiencia muy grata, la de establecer un abrazo de tinta y papel entre 4 continentes en torno a una ciudad que bueno, pues es la que acoge la feria del libro más importante del mundo. Y ahí empezamos a conocer también el devenir profesional y personal de la profesora, con la que esperamos mantener un vínculo y colaboración en el futuro. Seguro que va a ser muy interesante también la intervención de Juan Manuel Riesgo, con quien también tengo un vínculo de amistad y colaboración desde hace muchos años. Efectivamente hemos viajado a Túnez, a la Universidad de la Manuba, donde ha sido profesor invitado. Hemos intentado rescatar bueno, pues esos retazos históricos olvidados, ¿no?, de nuestra vinculación con un país hermano como es Túnez. Y también dentro de la Asociación Española de Africanistas tuvimos ocasión de trabajar codo con codo durante muchos años. Le agradezco al presidente de la mesa sus palabras tan cariñosas, y efectivamente estar dentro del contexto del mundo cultural y literario en los tiempos que corren, pues es casi algo épico, ¿no? Me gusta decir que soy un editor en vivo, casi al borde del precipicio, donde no caemos porque nos sostienen, nos sujetan los autores y sus obras, autores tan queridos como muchos de los que están aquí presentes, por cierto. Pero voy a procurar que el moderador no me llame la atención y procuraré ceñirme al tiempo que se me ha asignado. Cuando hace ya bastantes meses comenté con el profesor Javier Huerta Calvo cuán necesario sería tributar un merecido reconocimiento a Francisco Gutiérrez Carbajo por su brillante trayectoria académica, sus múltiples y excelentes trabajos literarios, ensayísticos y narrativos, así como por sus innumerables ediciones, prólogos y presentaciones de libros, no lo propuse porque él gustase de loas, alharacas y alabanzas públicas y mediáticas, debido a su modestia y sencillez espartanas, así como por su reconocida fobia a celebraciones públicas y multitudes ingobernables. Sin embargo, es preciso realizar este tipo de eventos en vida de los homenajeados y no cuando se hallen alojados en un catafalco durmiendo el sueño de los justos. Y en modo alguno considero que Paco adolezca de enfermedad alguna que nos impida disfrutar de su amistad, aportaciones y enseñanzas durante largos años. Pero, como siempre nos amenaza con su frágil salud de hierro, añadiría yo, a veces llegamos a temer que nos veamos privados de su gratísima compañía antes del tiempo. Por todo lo expuesto anteriormente, quiero centrarme en esta intervención en los aspectos personales y literarios de Paco, ya que prestigiosos doctores, profesores e intelectuales se han encargado ya, o lo harán durante estas jornadas, de glosar las glorias académicas del profesor Gutiérrez Carbajo, poniendo en valor su larga, intensa y fructífera carrera como docente. Conozco a Francisco Gutiérrez Carbajo hace casi una treintena de años, aunque cultivo su amistad de una manera más continua desde hace un par de décadas,
en las que hemos ido intensificando nuestra colaboración de manera paulatina hasta llegar a sentir un afecto sincero y hondo hacia su persona. De esta manera, he podido constatar que sus virtudes superan con creces los escasísimos defectos que pueda tener, o le achaque los envidiosos de su brillo, aunque yo no se los conozca. Porque Paco es un hombre generoso, amable y trabajador en extremo, ayudando a cuantos se acercan a su puerta para solicitar asesoramiento, colaboración o ayuda, tanto en el terreno intelectual como en el plano personal. Asimismo, es un discreto confidente que sabe escuchar a quienes precisen desahogarse o compartir sus anhelos o inquietudes, no teniendo jamás un mal gesto ni haciendo un desaire a nadie, aunque pudiera merecerlo. Como compañero de avatares, viajes y fatigas, es una persona afable, divertida y docta, con quien es muy fácil empatizar y establecer complicidades o alianzas, y sobre todo de quien siempre aprendemos algo de provecho. Por las diversas razones enumeradas, me gustaría agradecer públicamente a Paco su magnanimidad y benevolencia, su grandeza como persona y su desprendimiento y generosidad. Todo ello constatado con tantas pruebas que no me alcanzaría el tiempo asignado para mi breve alocución para poder enumerar siquiera una parte de ellas. En consecuencia, una vez que, ciñéndome al título de estas jornadas, he dejado patente mi vínculo afectivo y mi amistad inquebrantable con el homenajeado, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciertos trabajos de Paco y enumerar algunos proyectos en los que hemos colaborado exitosamente o en los que vamos a centrar nuestras energías en un futuro próximo. Como aparece en la cartelería de este evento, he sido invitado en calidad de editor, ya lo ha recordado también el moderador, ya que el grupo editorial Scial Pigmalión es una de las instituciones que ha colaborado gustosamente en el mismo, lo que no resulta casual. Y no lo es porque Paco dirige con mano diestra y certera la colección Cantilejas de Teatro de nuestro sello Pigmalión, al frente de un comité científico internacional de gran renombre, entre los que varios miembros del mismo están en estas jornadas. Concretamente, entre otros, perdón si me olvido algo, la profesora Kerstin Bauer-Funke, el profesor Javier Huerta Calvo, el profesor José Romera Castillo, y puede haber otros, desde luego sí que hay otros en el programa de las jornadas. Una colección, como digo, en la que ya han aparecido 26 obras editadas, y bajo la experta batuta de Paco estamos preparando varias más para este año, en el que nuestro proyecto editorial cumple su 25º aniversario. También es el presidente del jurado del Premio Internacional de Teatro Esquilo, creado por nuestro grupo editorial para premiar a autores de teatro de todo el mundo que hayan destacado con sus obras. Un jurado prestigioso y selecto propone cada año autores que se hayan distinguido en el género teatral y otorga este galardón que reivindica la figura del gran dramaturgo griego, Esquilo, predecesor de Sófocles y Eurípides, considerado el primer gran representante de la tragedia griega, autor de obras tan significativas como Orestiada, Prometeo encadenado o Los persas, entre otras. Con estas dos reseñas cumplimos con la otra premisa de las jornadas, hablando en parte de la significación e importancia de Paco en el mundo teatral. Pero nuestra colaboración trasciende estas dos cualidades o facetas personales del homenajeado, porque debo hablar de Paco como autor, ya que acaba de aparecer recientemente este libro titulado Cómo tratar al médico,
dentro de la colección Ex Libris, Literaturas de la Memoria, de nuestro sello Pigmalión. Una obra en la que, como afirma su prologuista, el doctor Alfonso Vallejo, el profesor Gutiérrez Carbajo posee un instinto poderoso, como el de los hurones y el de los lobos. Ha estudiado tratados de medicina y de otras disciplinas científicas. Comparte conmigo, con el prologuista, su gusto por la filosofía, la literatura, la mecánica cuántica, el teatro y la política. Una obra en definitiva, y lo afirmo como editor, pero también como lector, que hace las delicias de quienes se aventuran y zambullen en las 340 páginas de un libro en el que su autor se confiesa. Cito: soy un paciente crónicamente sano, gracias al buen trato con los médicos. En sus consultas he aprendido más arte, ciencia y filosofía que en los congresos y los libros que consulto a diario. También he aprendido mucho más de la vida y algo de lo que debe ser la muerte. Algunos de estos conocimientos son los que intento exponer en este ensayo, que se sustenta en 3 pilares fundamentales: en la consulta de numerosas investigaciones médicas, en un trabajo de campo de 50 años y en algunos hechos históricos significativos de esas 5 décadas. La historia con mayúscula sirve de marco de las historias particulares que se narran. Y sus editores lo corroboramos. Ya estamos agotando el tiempo. Vamos a intentar terminar. El libro en cuestión, que les recomiendo vivamente, tras su presentación el pasado mes de diciembre en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha tenido el reconocimiento de los lectores y la crítica, siendo una de las obras de referencia de la próxima Feria del Libro de Madrid, en la que a buen seguro dará mucho que hablar. Aún siendo consciente del poco tiempo que me queda, ¿cuánto por cierto? 3 minutos, no puedo dejar de resaltar brevemente la magnífica labor que está realizando el profesor Gutiérrez Carbajo con los hispanistas árabes y africanos, impulsando la difusión de los especialistas que trabajan nuestra lengua, literatura y cultura en el vecino continente negro, participando en numerosos congresos y encuentros universitarios, tutelando y dirigiendo tesis y tesinas, corrigiendo y prologando numerosas obras de estos autores y un sinfín de labores que le han llevado a convertirse en uno de los profesores más solicitados, populares y queridos en ámbitos universitarios de Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos, Camerún, Guinea Ecuatorial, etc. Y puedo afirmarlo de manera rotunda porque he podido constatar personalmente las numerosas muestras de agradecimiento que ha recibido nuestro homenajeado por esta labor, callada pero muy eficaz. Pero Paco no se ha conformado con haber conquistado intelectualmente el continente vecino y ya ha iniciado incursiones en los ámbitos culturales, académicos y literarios americanos. En países como Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México o Argentina goza también de un merecido reconocimiento a su trabajo. Y en el Congreso de Hispanistas Árabes e Iberoamericanos, que se celebrará del 12 al 17 de junio en San Millán de la Cogolla, y en el que tengo el placer de codirigirlo con el profesor Carlos Alvar, se va a testimoniar un nuevo reconocimiento a su labor académica, investigadora y creativa. Pero no puedo finalizar, creo que todavía me queda un minuto, sin reivindicar también al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo como un extremeño ilustre, trasterrado, que forma parte de lo que denominamos la Extremadura exterior, porque aunque lleve muchos años fuera del pueblo cacereño donde nació, Aceuche, tiene un papel relevante que jugar aún en la sociedad e instituciones extremeñas. Como afirmaba el académico y crítico literario Manuel Pecellín Lancharro, en una elogiosa y merecida reseña que dedicó recientemente en el periódico Hoy a su nuevo libro, del que hemos hablado anteriormente, cito, es otro de los muchos intelectuales en la diáspora.
que han sabido labrarse una extraordinaria carrera y casi son desconocidos en la región. Diversas instituciones extremeñas, como la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, a buen seguro que han de subsanar este inmerecido olvido hacia uno de nuestros paisanos más ilustres, con más merecimiento para ser venero y manantial en el que han de saciar su sed de conocimiento y experiencia los intelectuales, escritores, académicos, críticos y docentes de nuestra tierra. Y hasta que no ocupe el lugar que merece en el trujillano Palacio de Lorenzana, no hemos de descansar. Este es nuestro empeño, Paco. Termino esta ponencia, quizá poco ortodoxa, aunque muy sincera y sentida, agradeciendo de nuevo a los organizadores que hayan querido contar con nuestra colaboración, a los presentes por su paciencia y atención, así como al homenajeado Francisco Gutiérrez Carbajo, compañero de viajes, como reza el título de mi intervención, alegrías y tribulaciones, por su afecto, amistad y magisterio, porque, querido Paco, aún nos queda mucho por compartir y disfrutar, y en ello estamos. Muchas gracias a todos. Gracias también por tu comprensión. Paso la palabra finalmente al profesor Juan Manuel Riesgo. Sí, estamos pendientes de primero, la verdad es que esto ha sido una circunstancia afortunada. Yo sustituyo al profesor Ríos Caratalá. Primero, a Paco Gutiérrez Carbajo le debo muchísimo. Soy su director del San Juan Evangelista, después de su época, y me encuentro en la librería un libro que es que es algo que se distribuyó por toda la universidad. Yo estudié en el colegio con un sacerdote, Juan Antonio Lucas, que le explicó Miguel Hernández sin ningún problema. Llegó luego al rector de la Universidad Católica de Bogotá. Entonces este libro, más o menos prohibido, corría de mano en mano. El autor vive, está hace pocos días con él, y es un libro, hombre, no es las grandes obras del profesor Ferris, de Rovira, de Cano Ballesta, en fin, lo que se ha publicado después, ¿no? Pero me ayudó muchísimo. Y yo en el San Juan Evangelista aprendí todo lo que luego fui practicando en mi vida cultural. Estuve con los colegios mayores, como ha dicho Basilio, y estuve en el San Juan, solamente voy a decir, luego intercambiaré mucha información y en el futuro con Berta, la maravilla que fue el espectáculo de los palos, bailado por la cuadra. Imagínense como la legión, un crucifijo inmenso, que 7 u 8 bailarines con unos pasos flamencos prodigiosos en lo que era el eco del San Juan, pues nos sobrecogieron, y yo nunca en mi vida he visto espectáculo igual que ese. Y ahí estaba Reyes Domene, que era la persona que... aquí hay que darle donde para ir así, aquí. Bien, bueno, entonces... Esta. Esta, bien. Yo le debo mucho a San Juan Evangelista. Hicimos 2 años de población con los colegios mayores. En el colegio mayor dirigí en el África 7 cursos monográficos, 6 con Basilio. El penúltimo estaba director Robles Fraga, que es el sobrino de Fraga y Verne, hijo de Robert Figer, aquel que, según ha contado Berta maravillosamente, pues permitió y dejó las cosas. Yo compré un libro también en la librería del San Juan, que entiendo que sobra, de Paco Gutiérrez, de Jesús Aranzabal, que fue mi vocación, conseguí la plaza como conservador del Museo del Aire, en fin, debo muchísimo a la estela que marcó mi buen amigo Paco, que tantos ratos felices hemos compartido como profesores visitantes de Túnez. Bien, entonces yo me enamoro de este personaje, que es Miguel Hernández, que estudia en la Universidad de la Ilustración, en el Colegio Santo Domingo, el que llaman el Escorial del Levante, pero en un pueblo complicado, con 36 iglesias, Orihuela. Él no es un autodidacta, como algunas veces se dice, sino contacta con este canónigo, Luis Almarcha, que era profesor también en Santo Domingo, que tenía una fabulosa biblioteca y de diferentes entidades eclesiásticas, y es el que le deja esa gran lectura. Pero claro, él cree que Miguel Hernández va a ser luego sacerdote, cosa que sabemos que evidentemente no. Aquí está el homenaje a Ramón Sigé, que es el chico que le ayudó desde una panadería y un negocio que tenía, pues hasta cierto punto su familia floreciente. Y
Esta es la mujer de la que se enamora, Josefina Manresa, que es hija de un carabinero, luego integrados en la Guardia Civil. Al carabinero lo matan en la Guerra Civil. Es terrible porque tiene una pensión que luego ella, con una serie de hijos, pues apenas puede aprovechar, ¿no?, cuando está Miguel Hernández en la casa. Aquí está en la imagen. Rafael Alberti es un personaje complicado, como dice mi amigo Luis García Montero, director de Cervantes. Perdónales porque el final de la guerra fue aquello de sálvese quien pueda. Alberti le tenía envidia a García Lorca, le tenía mucha más a Miguel Hernández. Aquí está mi tío abuelo Francisco Pérez Dueño, médico en la Sociedad de Estudiantes, médico de García Lorca, que coincidió con todos ellos y murió en el campo de concentración de Alcalá de Henares, donde le metieron al final de la guerra porque era el director del Hospital Militar Republicano número 8. Bien, esta es la carta de mi abuelo antes de ser fusilado. Y esta es la casa de Neruda, que yo he vivido en la de al lado, en Princesa 70. Tengo muchas vivencias. Yo creo que aquí debía ponerse una placa. En su día hablé con Paloma Botín, la directora de la Fundación Botín, para que se ponga una placa de todos esos intelectuales que estaban allí. Y esto es ese mismo edificio. Abajo está el lugar donde se reunía en una popular cervecería, que es el Banco de Santander actualmente. Y la casa que está a la derecha es la que yo he vivido la mayor parte de mi vida. Mi casa era el número 70, en el 72 vivía la famosa Margarita Ruiz de Diori, la bruja de Franco, de la que me han pedido muchas veces que dé una cruz del Ateneo, pero bueno, eso será para el año que viene. Aquí están Alberti y Marisa León, personajes, en fin. Miguel Hernández en la guerra civil es comisario político, tiene un papel importantísimo en la rendición del santuario de Santa María la Cabeza, por eso no le perdonan y por eso le condenan a muerte. Tiene este famoso incidente en el Palacio de Heredia Espínola, donde vuelve de enterrar a su amigo el cubano Pablo Latorriente. Para mí, se lo he dicho, hay algunos catedráticos de literatura aquí que están de acuerdo conmigo, cuando decía que Te quedarás en España, compañero, dedicado a Pablo Latorriente por Miguel Hernández, es la mejor poesía, en mi opinión, que se ha escrito nunca en lengua castellana. Viene a enterrarlo y se encuentra una gran cuelga en el Palacio de Espínola, donde estaban pues Rafael Alberti y Marisa León. Entonces dice, esto está lleno de putas, hijos de puta. Y le dice a Rafael Alberti, ¿a que no te atreves a decírselo a María Teresa? Se lo dice a María Teresa le da un gran bofetón, se cae Miguel Ángel por los suelos y ahí empieza su enemistad para siempre. Esta es la poesía bellísima, que una ocasión la he recitado, evidentemente aquí no tenemos tiempo. Miguel Hernández, la Cerretero de Pablo Latorriente, que yo le marca, que es otra vez el Palacio de Heredia Espínola. Ahora es la sede del auto judicial que está al lado del Palacio Linares de la Casa de América. Rompen la amistad para siempre, como hemos dicho. Él está en contacto con Manuel. Mohamed Belaïdi es el famoso árabe argelino que muere, bueno, pleno argelino, yo creo que es tunecino, y el presidente de la OGT de Túnez, que fue asesinado cuando los pasos a la democracia por los islamistas, pues se llama Belaïdi. Creo que es el nieto de este que muere en combate en la guerra civil. O sea, toda una familia de tradición. Herrera Petere, Premio Nacional de Literatura, el hijo de Carlos Herrera, que es un extraordinario escritor, y es el íntimo amigo de Miguel Hernández cuando están en lo que llamaba el Batallón del Talento, que decía el coronel Lister, sitiando santuarios de Santa María la Cabeza para que se arreglen los guardias civiles. Este es el palacete en el que viven. También en otro palacete, que ahora es la sede de Correos, en Andújar, que estuvo el Batallón del Talento. Estos en Jaén vivían en las habitaciones que era del servicio. Allí están estos grandes escritores y poetas, ¿no? Herrera Petere, Hernández. Aquí está con Josefina Manresa. Tuvo una especie de luna de miel, pero luego murió la madre de ella, que todo salió bastante mal. Este es Andrés Martínez de León, pues, el famoso Oselito, el dibujante. Carmen Soler, una chica de alta aristocracia, pero que hizo gran amistad con Miguel Hernández y con Josefina Manresa. Este es el genio de la República, que yo tengo una gran pelea con la alcaldesa de Getafe para que le ponga el nombre principal a una avenida que se llama Lloreno, que encuentra que es absurdo. Bueno, el autogiro vive y vuela por los consejos que da Herrera Petere, mejor dicho, el padre Herrera Petere, el fundador de la ingeniería aeronáutica en España, que es un genio, inventor de la escafandra espacial, reconocido en el mundo entero, a veces menos en España. Aquí está alengando a las tropas por el llamado altavoz del frente, que habla de personajes muy importantes, Constancia de la Mora, varios miembros de la Cominter, Macías Cartón, que era un ser buenista, pero en mi opinión era un gran hombre, Richard Maurer, Jan Ross, por supuesto, y Gaelburg. Aquí está Carlos Haya bombardeando con pavos el santuario de Santa María la Cabeza, otras escenas de lucha. Y aquí están tres intelectuales, Rafael Alberti, Manuel Alto Laguirre, Bergamín, tan inteligente, es el padre, en mi opinión, del cuadro Guernica de Picasso,
un personaje apasionante, la sala donde se reúnen en el Congreso Internacional de Escritores en Valencia, que tuvo mucho impacto internacional. Y este es el Aeródromo de Monóvar, donde Hidalgo de Cisneros le dice: Miguel, nos vamos a ir y hemos preparado 4 aviones, luego aparece un quinto, 20 a Monóvar. Y allí va, pero resulta que Rafael Alberti y María León, con la antigua antipatía, no está muy claro que fueran ellos solo los culpables, pero allí hay mucha gente, y según cuentan sus memorias, Tagüeña, el gran universitario que fue improvisado general de la República en la batalla del Ebro, varios de los comandantes milicianos suyos los dejaron en tierra, mayor razón para dejar al pobre Miguel Hernández. Y llevaban unos pesadísimos baúles. De hecho, Tagüeña cuenta que a su escolta, que era un joven, lo metió debajo de un asiento de este avión, que es un Douglas DC-2, y ahí llevan esos baúles tan pesados. Uno de ellos, pues el taxista militarizado, porque en 3 aviones se van Dolores Ibarruri, María León, en fin, con el Cordón. Yo he conocido a 6 de los personajes, porque tuve rector en el máster de altos estudios nacionales varios años a José Prat, y me contó algunas cosas. Bien, entonces 2 de los amigos del taxista militarizado que los llevaba desde el Monóvar llevan unos baúles muy pesados que apenas pueden levantar. Y uno pesa tanto que no lo llevan en el avión. Lo corren hasta una especie de garaje después, lo abren y se lo encuentran lleno de lingotes de oro. Se llevaban el tesoro del Vitar. ¿Cómo iban a llevarse al pobre Miguel Hernández o a los comandantes milicianos, dice Tagüeña, que nunca lo volvieron a ver? Posiblemente los casadistas que tomaron Monóvar, cuando estos los días 6, 7 de marzo del 39 van huyendo. Hidalgo Cisneros le quiso llevar, pero otras personas no quisieron, y por supuesto se quedaron varios que no cabían. Y entonces uno de los pilotos, Zurueña, yo he conocido a un sobrino nieto suyo, Jesús Albert, que ha escrito artículos muy bonitos en la aventura de la historia, y es buen amigo mío. Además, su cuñado lo tuve de alumno cuando yo era encargado de la cátedra allí enfrente. Yo he estudiado 4 carreras en estos 3 edificios, por suerte para mí, ya he tenido episodios preciosos, y hoy he tenido varios preciosos también gracias al gran Paco Gutiérrez Carbajo. Entonces, los oficiales y mecánicos que les llevan a Orán, en los 3 de Bonrapil, los Douglas con el tesoro van hasta Toulouse, los recluyen en la fortaleza Mazalcabir, otra de las que construyó España en la época del Canal Cisneros. Y entonces uno de ellos dice, cuando se van todos a darse la gran vida y se cuentan, metieron a la cárcel a Irene Falcón, pero en fin, la salva Dolores Ibarruri, y entonces dice este Silvio Lurueña de Rafael Alberti: así paga el diablo al que le sirve. Ellos se van a darse la gran vida en París y nosotros nos quedamos aquí. Y eso yo ya lo publiqué en el año 85 en El País. Bien, esto está dedicado a mi querido amigo Huertas. Esta imagen que yo encontré, que son las pinturas que pinta nuestro admirado Güero Vallejo cuando está en la cárcel. No la conocía en el hijo de Güero Vallejo. El mayor sí, que pues yo nací en Devoto, pero el segundo no sabía. Fíjense el parecido del mítico dibujo de Güero Vallejo de Miguel Hernández con el de Antonio Borrajo, que es un piloto republicano condenado a muerte que luego al final se salva. Y por cierto, Güero Vallejo se enfada mucho porque él daba los dibujos a las familias de los que morían, pero cuando no moría decía que le volvieran el dibujo, y nunca se lo devolvió. Y esta es Josefina Manresa, que pide ayuda a José Cosillo cuando al final, por esta implicación tan importante, le piden a Miguel Hernández, cuando está en la cárcel, que quiera que jure, pero no lo va a hacer. Y entonces el que se porta muy mal con él es el padre Almarcha. El padre Almarcha llega a ser obispo, llega a ser León, su director de prisiones. A nosotros alguna vez, en los congresos hernandianos, nos decían: no, es que no tenía tanta influencia el padre Almarcha. Su director de prisiones, obispo, procurador en corte de las 14 legislaturas de Franco. ¿Cómo que no tenía influencia? Y entonces habla Josefina Manresa con Cosillo, que es el de la Enciclopedia de los Toros, para el que trabajó Miguel Hernández, cual a su vez habla con otro escritor falangista como él, Sánchez Mazas, y ellos hablan con el general Varela, que era una persona de origen muy humilde, hijo de un sargento de banda, un chico que destaca en la guerra de Marruecos, no iba a pasar por su edad ya avanzada, 24 o 25 años, y lo meten en una especie de academia militar porque consideran que es una persona que tiene una gran formación, luego tendrá 2 laureadas y llega a una carrera que en principio no iba a terminar. Bien, me quedan los 3 minutos. Bueno, entonces, es complicado. Yo he estado en los 2 congresos hernandianos, yo creo que con Mariano de Paco he coincidido allí. En un momento dado se plantea lo que va a pasar con el legado de Miguel Hernández. En Orihuela, que es una ciudad muy religiosa, ya digo, 35 o 36 parroquias, no quieren hacerse cargo del legado.
En Elche lo quieren, pero claro, la nuera de Miguel Hernández, su hijo muere, es lo mismo que pasa con el hijo de Carlos Saya. El segundo hijo se va a casar con una chica pues bastante inteligente, terrible negociadora, y pide una cantidad desproporcionada que Elche no lo puede pagar, y mucho menos cuando pierde las elecciones en aquel momento los socialistas y gana el PP en Elche. Y entonces yo creo que hay una cosa que fue muy impresionante. Por supuesto hay un alcalde de Orihuela que hizo todo lo posible para que el legado no se perdiera, y es que fue Alfonso Guerra, se sentó en el museo de Miguel Hernández, debajo de la higuera en que él estaba, meditó, y yo creo que empujó a Susana Díaz a la Diputación de Jaén, porque Josefina Manresa había nacido en Quesada, y por supuesto siempre me dicen, el director que yo lo he presentado en la Fundación Besteiro del documental de Miguel Hernández, siempre me dice que no me olvide de ese alcalde de Orihuela, que a pesar de que el legado se iba a otra provincia, hizo todo lo posible porque no se perdiera. Y efectivamente aquí están las tumbas del primer hijo muerto, y aquí está la suerte, está Susana Díaz, está esta que está a la izquierda es la terrible nuera negociadora de Miguel Hernández, pero se consigue que el legado pues se quede allí, que es el pueblo natal de Josefina Manresa. Entonces España perdió un hombre, pero la literatura universal ganó un genio. Y muchas gracias, Paco, porque me has inspirado mucho de estas cosas. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento a los 4 ponentes, y darles las gracias también por ajustarse al tiempo. Yo creo que lo han hecho bastante razonable, y abrir un turno de coloquio por si alguien quiere hacer alguna intervención. Pues nada, sin más, clausuramos esta mesa. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Paco.